Listo. Aquí tenemos semana número 5, nomenclatura inorgánica, parte 2, y estequiometría, parte 2. Tenemos por acá funciones químicas, formación de sales, ¿no? Tenemos acá lo que se conoce como la formación de las sales, ¿ya? Formación de las sales. Tenemos metal más oxígeno, me da un óxido metálico u óxido básico. Y este óxido básico que reacciona con el agua me va a dar un hidróxido o base, pues, ¿no? Ya tenemos acá, vamos a poner por aquí, que tenemos el metal que reacciona con el oxígeno, ¿no? Metal más oxígeno me da un óxido básico o óxido metálico. Este óxido básico, cuando reacciona con el agua, me va a dar un hidróxido o base, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos, el hidróxido o base. Por ejemplo, nuestro metal podría ser, ¿quién podría ser nuestro metal? Podría ser el hierro. El hierro, Fe, ¿no? Ahí está, el hierro es Fe. El hierro tiene estados de oxidación, ¿no? El estado de oxidación del hierro puede ser +2 o puede ser +3, ¿no? Hay dos posibilidades. Si es hierro 2, es el ferroso. Y si es hierro 3, es el férrico. Ahí está. Ferroso para hierro 2 y férrico para hierro 3. Ahora, cuando se forma el óxido, significa que este metal, ¿no? Este hierro, Fe, puede trabajar con su mayor estado de oxidación, por ejemplo, 3, hierro 3. Se une a la función óxido, que sería oxígeno -2, y cruzamos en aspa. Tendríamos aquí hierro 2, oxígeno 3. ¿A quién tenemos acá? Al óxido férrico. Listo. Ahora, si este óxido férrico reacciona con el agua, la reacción química del óxido férrico con el agua me va a dar un hidróxido. Entonces nosotros vamos a tener acá el óxido férrico, que al reaccionar con el agua me va a dar el hidróxido férrico. Ahí está, ya tenemos nuestro hidróxido férrico. Muy bien. Profesor, ¿cómo ha formado el hidróxido? ¿Cómo llegó a esa fórmula? Fácil, mira. Acá tenemos dos partes importantes. El catión, que viene a ser el hierro +3, y el anión, que en este caso es la función hidróxido. ¿Qué hacemos? Cruce en aspa. Y voy a tener finalmente el hierro, paréntesis, OH, 3. Y él es el hidróxido férrico. ¿Ya? Él es el hidróxido férrico. Entonces el metal llega hasta ahí, hasta la formación del hidróxido férrico. En el caso del no metal, los no metales que reaccionan con el oxígeno forman óxido no metálico, óxido ácido o anhidrido. Este anhidrido, cuando reacciona con el agua, va a formar un ácido oxáceo. ¿Ya? Eso es lo que se va formando. Un no metal podría ser el azufre, por ejemplo. El azufre, símbolo S. El azufre tiene estado de oxidación +2, +4 y +6. Entonces acá tenemos tres posibilidades, tres posibles nombres. Podría llamarse hiposulfuroso, podría llamarse sulfuroso, o podría llamarse también sulfúrico. ¿Ya? Sulfúrico. Entonces, cuando el azufre trabaja con estado de oxidación 2, es el hiposulfuroso. Cuando trabaja con estado de oxidación 4, es el sulfuroso. Y cuando trabaja con estado de oxidación 6, es el sulfúrico. Tres posibilidades, ¿no? Vamos a trabajar con el mayor, que es 6. Si tenemos el azufre con estado de oxidación 6 y lo oxidamos, usamos en aspa, tendríamos acá azufre 2, oxígeno 6. Mitad 1, mitad 3. Tendríamos el SO3. Aquí tenemos acá al anhidrido, pues, ¿no? Él es el anhidrido sulfúrico. ¿Listo? Ya tenemos ahí al anhidrido sulfúrico. Ahora, pero este anhidrido sulfúrico puede reaccionar con el agua y cuando reacciona con el agua forma un ácido. Entonces acá vamos a poner que este anhidrido sulfúrico puede reaccionar con el agua y al reaccionar con el agua va a formar un ácido. Veamos, el agua, ¿no? La molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. La molécula de agua, ¿no? El agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Estos 2 átomos de hidrógeno se colocan acá.
Ahí está. El anhidrido tiene un átomo de azufre, ya uno. Ese átomo se coloca acá. El anhidrido tiene 3 átomos de oxígeno y el agua tiene un átomo de oxígeno. 3 más 1 sería 4. Ahí está. Entonces acá hemos formulado al ácido sulfúrico. ¿Ya? El ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico se escribe H2SO4. Listo, ahí tenemos la fórmula del ácido sulfúrico. Profesor, no ha colocado la unidad. Sí, ese 1 queda sobreentendido. Se sobreentiende que hay un átomo de azufre, pues, ¿no? Hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Ya? Ahí tenemos la estructura del ácido sulfúrico. Ahora, este ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. Yo puedo hacer que la estructura se ionice. Entonces tenemos acá el ácido sulfúrico y podemos hacer que sus 2 hidrógenos salgan de la estructura. Más lo que quedó es el SO4 con carga -2. Aquí tenemos al ion, a él se le va a llamar ion sulfato. ¿Ya? El ion sulfato. Entonces acá vemos que el nombre ahora termina en ato. Se ha cambiado la terminación ico por la terminación at, ¿no? Este es el ion sulfato, que también le podemos llamar el oxoanión, pues, ¿no? Este es nuestro oxoanión. Es el oxoanión. Muy bien. Para formar la sal oxisal, yo necesito 2 partes. Yo necesito, para formar esta sal oxisal, 2 partes. El catión y el anión. El catión va a provenir ¿de dónde? Este catión lo vamos a sacar del hidróxido o base. De ahí vamos a sacar el catión. En nuestro caso sería este catión de acá, el hierro más 3. Ya está, ahí está, el hierro. Y el anión, ¿de dónde lo vamos a sacar? El anión va a provenir del ácido oxácido. Entonces nosotros tenemos acá nuestro ácido oxácido, que es el ácido sulfúrico, pero al ionizarse tenemos acá este ion, este anión, pues, ¿no? Este oxoanión. Y ese oxoanión lo vamos a colocar acá. Entonces el oxoanión va a ser el ion sulfato, con carga -2. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos el cruce en aspa, de esta forma, ¿ya? Y ahora voy a tener el hierro 2, paréntesis, SO4, cierro paréntesis, 3. ¿Listo? Ya tenemos ahí a nuestra sal oxisal. ¿Ya? Ella sería la estructura de una sal oxisal, ¿no? Tiene al catión, que viene del hidróxido, y tiene al anión, que proviene del ácido oxácido, pues, ¿no? ¿Y su nombre cuál va a ser? Como el SO4 se llama sulfato, vamos a poner acá que él se va a llamar sulfato, y el hierro viene del mayor estado de oxidación, que sería el férrico. Entonces su nombre va a ser sulfato férrico. Ahí está. Ese va a ser su nombre. Sulfato férrico. ¿Ya? Así se va a llamar, sulfato férrico. Seguimos. Nomenclatura de sales. La IUPAC, nomenclatura sistemática, recomienda nombrar a las sales de la siguiente manera. Prefijo que indica el número de oxígeno seguido de oxo, seguido del nombre del radical oxigenado con el prefijo at, y al final el nombre del catión. ¿Ya? En el caso de que se tenga un número mayor en cantidad de radicales, se indica con un prefijo la cantidad y entre paréntesis el nombre del compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro, ¿ve? Que tiene estado de oxidación +2. Él representa el catión. Y tenemos acá
el anión, que vendría a ser el ion sulfato, ¿no? Ahí está, con carga -2. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a esta estructura? Mira, acá dice tetra, que significa 4, ¿ya? Tetra va a significar 4 y está referido a este 4 de acá, ¿ya? Entonces, este 4 de acá va a ser el tetra. Luego dice oxo. El oxo está referido al oxígeno. Oxo. Sulfato 6. Se indica que el azufre trabaja con +6. Ahí está. De hierro 2. Indica que el hierro trabaja con un estado de oxidación 2. Entonces podemos ver que en la nomenclatura sistemática estamos utilizando dos números romanos para indicar el estado de oxidación del azufre y del hierro. Entonces ahí tenemos al tetraoxo sulfato 6 de hierro 2. En este otro caso, en el trioxoclorato 5 de sodio, que tenemos acá, tenemos al sodio con carga +1, él sería el catión. Luego tenemos acá al anión, ¿no? ¿Quién sería nuestro anión? Nuestro anión sería el cloro, oxígeno 3. Todo esto con carga -1, así mira. ¿Ya? Entonces tenemos un catión, un anión. Y su nombre sería tri, que significa 3. Este tri va a significar 3 y está referido a este 3 de acá. Tri. Después viene el oxo. El oxo está referido al oxígeno. Ahí está, sería trioxo. Luego tenemos clorato 5. Eso está indicando que el cloro trabaja con un estado de oxidación 5. Y de sodio. Ahora, acá sodio no se ha colocado uno romano, está sobreentendido, pues, ¿no? No se coloca. ¿Ya? Entonces me indica que el sodio está con +1. Pero como nosotros sabemos que el sodio es +1, está sobreentendido. No se coloca. Ahí está. ¿Ya? Sería el trioxoclorato 5 de sodio. Lo tenemos aquí. No es lo mismo, pues, ¿no? Tri, que indica este 3. Trioxo, que es el oxígeno. Trioxo, nitrato 5, está referido al nitrógeno, nitrógeno 5, de potasio. Nuevamente, el potasio es un metal alcalino cuyo estado de oxidación es único. Su valor es 1. Está sobreentendido, pues, ¿no? Que el potasio es +1. Profesor, ¿por qué no lo ha puesto? Porque el potasio solo tiene un estado de oxidación, no tiene más, pues, ¿no? Entonces no es necesario colocarlo, y esto sería correcto, está correcto. Lo tenemos acá. Ah, acá ya se complicó la estructura. En este caso, cuando la estructura ya se vuelve un poquito más compleja, lo que está fuera del paréntesis, este 2, sería el bis. Ya, bis. Este 4 sería el tetra. El oxo es el oxígeno. Fosfato 5 es el fósforo +5. De cobre, como el cobre tiene dos estados de oxidación, recordemos que hay cobre +1 y cobre +2. Hay dos tipos de cobre, o sea, hay cobre 1 romano y hay cobre 2 romano, pues, ¿no? Como hay dos posibilidades, acá sí es obligatorio. Acá sí estamos obligados a colocar el número romano. ¿Ya? Va a ser 2 romano, pues, ¿no? Va a ser 2 romano. Por eso acá se pone cobre +2. Ahí está, cobre +2. Y finalmente tenemos acá el tris, ¿no? Que me indica que son 3. Entonces acá son 3. Esto sería el tris. Tetra, que indica que son 4. Oxo, que indica el oxígeno, oxo. Sulfato 6, está referido al azufre que es 6. ¿Ya? Hierro, nuevamente tenemos las dos posibilidades. El hierro puede ser +2 o puede ser +3, pues, ¿no? O 2 romano o 3 romano, pues, ¿no? Están las dos posibilidades. Entonces, aquí el hierro indica que está trabajando con un estado de oxidación 3. Ya está. Y ese va a ser su nombre. Tris tetraoxo sulfato 6 de hierro 3. Nuevamente vamos a leer. Dice, nomenclatura de sales.
La UPAC, en nomenclatura sistemática, recomienda nombrar las sales de la siguiente manera. El prefijo que indica el número de oxígenos seguido de oxo. Entonces, el oxígeno en este caso era tetra, pues, ¿no? Luego sigue el oxo, tetraoxo. Seguido del nombre del radical oxigenado. El azufre en este caso que es 6 sería el sulfato 6. ¿Qué dice acá? Con el prefijo ato, terminado en ato, el nombre va a terminar en ato. Y al final el nombre del catión, ¿no? El hierro que es el catión va al final. ¿Ya? Entonces los cationes, ¿quiénes son los cationes acá? El hierro es el catión, se nombra al final. El sodio es el catión, se nombra al final. El potasio es el catión, se nombra al final. El cobre es el catión y se nombra al final. Y el hierro es el catión y se nombra al final. Por eso dice de hierro, de sodio, de potasio, de cobre 2, de hierro 3. Muy bien, seguimos. Si en una sal quedan uno o más hidrógenos provenientes del ácido, la sal respectiva es ácida. Ejemplo, bicarbonato de sodio. En estos casos, ¿no? En estos casos, el ácido debe ser poliprótico. Claro, tiene que tener dos hidrógenos la estructura del ácido, tres. Entonces, cuando es poliprótico, entonces puede de dos usar uno. Y si tiene tres, puede usar uno o puede usar dos. Entonces tenemos acá el bicarbonato de sodio. En estos casos, el ácido debe ser poliprótico, más de un hidrógeno. Si en la sal quedan uno o más hidroxilos provenientes de la base, ¿no? Provenientes de la base, la sal respectiva es básica. Ejemplo, carbonato básico de aluminio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando dice esta estructura, ¿no? Tenemos esta estructura de acá. Entonces yo tengo bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces yo podría decir que el sodio con la carga más 1 sería mi catión. Y el HCO3 con la carga menos 1 sería mi anión. Ahí está. Tenemos nuestro catión y nuestro anión. Entonces nombramos pues a todo nuestro anión, que es esto de acá. Todo esto de acá representa el anión, que sería el bicarbonato. El bicarbonato. De sodio, ¿no? De sodio indicando al metal, pues, ¿no? Bicarbonato de sodio. En estos casos, el ácido debe ser poliprótico, más de un hidrógeno. Bueno, claro, para que sea una sal ácida. Lo tenemos. Si en la sal quedan uno o más hidroxilos provenientes de la base, la sal respectiva es básica. Ejemplo, tenemos aquí el carbonato básico de aluminio. Entonces, acá, ¿cómo es esto de aquí? Tenemos al aluminio, tenemos al hidróxido y tenemos al carbonato. Entonces, el aluminio más 3 va a ser mi catión. El OH con carga menos 1 es el ion hidróxido. Bueno, sería un anión. Vamos a ponerlo como anión. Es el anión. El anión. Y el carbonato, que también tiene carga negativa, menos 2. También es mi anión. Ahí está. Entonces, el nombre sería carbonato básico de aluminio. ¿Ya? Entonces, en esta nomenclatura vamos a nombrar carbonato. ¿Quién es el carbonato? El carbonato es el CO3. Ahí está, él es el carbonato. Entonces su nombre va a ser carbonato básico. ¿Quién es el básico? Es el OH, ¿no? El ion hidróxido, pues, ¿no? El ion hidróxido. Entonces tenemos acá carbonato básico de aluminio y al final estoy nombrando al catión. Entonces ahí está, de aluminio. Entonces su nombre va a ser carbonato básico de aluminio.
Entonces, la palabra básico, ¿no? La palabra básico, lo estoy utilizando para señalar al OH. Entonces, este OH va a ser el básico. Ahí está. Carbonato básico de aluminio. Seguimos. Sales ácidas. Se obtienen de los oxoácidos al sustituir parcialmente sus hidrógenos por metales y iones positivos. Su fórmula general sería metal y tenemos al oxoácido, pues, ¿no? Para nombrarlas, primero se indica el nombre de Z con el sufijo ato o ito. Si tiene dos estados de oxidación, seguido de la palabra ácido, si tiene solo un hidrógeno. Diácidos, si son dos. Y el nombre del metal o catión con su estado de oxidación con número romano entre paréntesis. Pero si es único su valor, no es necesario incluirlo. Ejemplo, acá tenemos carbonato ácido de sodio. Entonces, ¿cómo lo estamos llamando acá? Acá tenemos el carbonato ácido. Entonces tenemos carbonato, que es esto de acá. Esto sería el carbonato. Carbonato. Ácido, esto sería el ácido. Eso sería el ácido de sodio, o sea, del metal, pues, ¿no? Carbonato ácido de sodio. O también le podría llamar bicarbonato de sodio. Ahora, ¿de dónde proviene este término bi? A veces me preguntan, profe, ¿dónde salió ese bi? Bueno, lo que pasa es que el H2CO3 es el ácido carbónico. Es el ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico puede formar el ion hidrógeno más el HCO3. Todo esto con carga negativa. Y él sería el bicarbonato. Como puedes ver, este ácido tiene dos hidrógenos. Y de los dos hidrógenos que tiene, se ha quedado todavía la estructura con uno. Uno ha salido y uno ha quedado. Como de dos se queda con la mitad, eso es el bicarbonato. Pero si de los dos salen los dos, sería 2H más CO3 con carga menos 2. Entonces, él sería el ion carbonato simplemente. ¿Ya? Entonces, el ácido carbónico puede producir a este oxoanión ácido llamado bicarbonato, o puede producir a este oxoanión llamado carbonato, dependiendo cuántos hidrógenos salen de la estructura, ¿no? Si de la estructura sale un hidrógeno, o sea, la mitad de lo que tiene, ese oxoanión ácido se va a llamar bicarbonato. Pero si de la estructura salen los dos átomos de hidrógeno y queda el CO3 con carga menos 2, a él se le llama carbonato. ¿Ya? Él va a ser el carbonato. Y nuevamente tenemos acá, pues, ¿no? El bicarbonato de sodio, ¿no? El bicarbonato de sodio. Acá tenemos, este es otro caso, potasio, hidrógeno, PO4. Entonces acá lo que tenemos es el fosfato, que es ¿no? Esto de acá es el fosfato, que va a ser el PO4, es el fosfato. Di, que indica que son dos, es este 2 de acá, sería di. Ácido. ¿Y quién es el ácido? ¿A quién están llamando ácido? Al hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno va a ser el ácido. Sería fosfato diácido de potasio. Así lo vamos a llamar. Fosfato di, que está indicando que hay dos hidrógenos, pero en vez de decir hidrógeno, le estamos llamando ácido. Diácido de potasio. En la nomenclatura tradicional, a las sales ácidas con un hidrógeno se le incluye el prefijo bi, ¿no? Cuando pierde la mitad de sus hidrógenos. Lo que les había explicado acá, ¿no? La mitad de sus hidrógenos. El nombre del elemento central del compuesto sería bicarbonato de sodio. Entonces, esto de acá es el bicarbonato de sodio. Ahí está, ¿no? Bicarbonato de sodio. ¿Qué sería el sodio con carga más 1, que es nuestro catión, con el bicarbonato, que es nuestro anión, pues, ¿no? Ahí está, él es el anión. Listo. Bicarbonato de
bicarbonato de sodio. Seguimos. Sales básicas. En las sales básicas se incluye al ion OH. Para nombrarlo se incluye la palabra básico. Ejemplo, que tenemos acá, sulfito básico de aluminio. Entonces acá el aluminio va a tener una carga de +3, ¿no? El OH, que es el ion hidróxido, que es -1, y el sulfito, que es el SO3, con carga -2. Entonces, si dividimos esto, aquí tenemos al catión y tenemos al anión. Entonces ahí tenemos al catión y tenemos al anión. El aluminio +3 es nuestro catión. Y el anión, podríamos decir que el hidróxido, el OH con carga negativa, es un anión y el sulfito es el otro anión, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos anión y acá tenemos otro anión, ¿no? Ahí está. Anión, anión. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a nombrar a esta salsita? Bueno, tenemos acá sulfito. Sulfito es el SO3. Todo este SO3 es el sulfito. Básico está relacionado al OH. El OH es la parte básica. Y de aluminio, que es el catión, ¿no? Sulfito básico de aluminio. Sulfito básico de aluminio. Y en este otro caso, tenemos al estroncio, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio. El estroncio va a tener carga +2, porque es un alcalino térreo, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Entonces, él va a representar al catión. El OH es el hidróxido, va a ser un anión. Y el ion cloruro, cloro -1, que es otro anión, pues, ¿no? Otro anión. Ahí está la estructura. Entonces, acá vemos que esta estructura es así. ¿Ya? Entonces, tenemos el estroncio, que es un catión, el hidróxido, que es un anión, y el cloruro, que es un anión. Él también es un ion, él también es un ion, y él también es un ion. Listo. Entonces, acá el nombre sería cloruro, que acá está el cloruro, él es el cloruro. El básico va a ser el OH de estroncio, ¿no? El estroncio no es nuestro catión y se nombra al final. Listo. Entonces el nombre de la estructura va a ser cloruro básico de estroncio. Seguimos. Sales dobles. Si los hidrógenos del ácido son reemplazados por más de un metal, se generan las sales dobles. Ejemplo, tenemos acá al sulfuro. Por eso, ¿quién es el sulfuro? El azufre con carga -2 es el llamado ion sulfuro. ¿Ya? Ese es el sulfuro. Entonces, este azufre va a ser el ion sulfuro. Ahí está el ion sulfuro. Tenemos al sulfuro de cobre. Acá tenemos al cobre. Y hierro. ¿Ya? Cobre y hierro. Y acá tenemos al hierro. Listo. Él es el sulfuro de cobre y hierro. Por acá tenemos, ¿a quién tenemos acá? Tenemos al sodio, que es el catión, ¿ya? Él sería el catión. El potasio sería el otro catión, ¿no? Acá tenemos dos cationes. Y el sulfato, ¿no? Que tenemos acá con carga -2, él sería el anión.
Bueno, en este caso sería un oxoanión, pues, ¿no? Y ahí está la estructura. Como puedes ver, el sodio es un catión. El potasio es otro catión. Y el SO4 es el ion sulfato, pues, ¿no? El ion sulfato. Entonces acá diremos que el SO4 con carga -2 se va a conocer con el nombre del ion sulfato. Él es el ion sulfato. Entonces acá lo tenemos, mira. El SO4 es el ion sulfato. De sodio y potasio. Entonces acá tenemos al sodio y al potasio, pues, ¿no? Sulfato de sodio y potasio. Seguimos. Sal hidratada. En las sales hidratadas se combina el compuesto sal, se combina el compuesto con el agua, ¿no? Entonces tenemos acá una estructura que tiene agua, ¿no? En su estructura, pues, ¿no? El sulfato de cobre pentahidratado, pues, ¿no? El sulfato de cobre pentahidratado. Entonces acá tenemos el punto de hidratación, este puntito es el punto de hidratación, que tiene 5 moléculas de agua. Y esa sería la sal hidratada. Su nombre sería, acá tenemos sulfato, que sería este SO4, ¿ya? Él sería el sulfato. De cobre 2, recordemos que el cobre podía ser cobre +1 o cobre +2, ¿no? Dos posibilidades. Entonces teníamos al cobre, entre paréntesis 1 romano, o podríamos tener al cobre, entre paréntesis 2 en romano, ¿no? Dos posibles no. Aquí el cobre está trabajando con +2, ¿ya? Con +2, entonces por eso pone 2 en romano. Sulfato de cobre 2 en romano. Penta indica que son 5, ya esto va a indicar que son 5. Hidratado, bueno, está relacionado con las moléculas de agua, que tiene 5 moléculas de agua, ¿ya? Esa sería la sal hidratada. Luego tenemos acá la misma idea, el CO3 es el carbonato, ¿no? Él sería el carbonato de sodio, ¿no? Ahí está, de sodio. Deca, el deca va a significar 10, 10. Hidratado significa que tiene 10 moléculas de agua, pues, ¿no? Deca hidratado. Y finalmente tenemos aquí al cloruro, él es el cloruro, de magnesio, hexahidratado. El hexa va a significar 6, ¿ya? 6. Hidratado, o sea que tiene agua, pues, ¿no? 6 moléculas de agua. Listo. Y eso sería nuestra sal hidratada. En el caso del cobre, SO4, con las 5 moléculas de agua, nosotros podríamos decir que el cobre +2 es nuestro catión, pues, ¿no? Este SO4 con carga -2 sería nuestro anión. Él sería un ion y él también es otro ion. Acá el enlace iónico. Y esta estructura podemos decir que es una unidad fórmula. Entonces nuestra unidad fórmula está formada por dos iones. Un catión, una especie con carga positiva llamado catión, y otra especie con carga negativa llamado anión. Y ahí tenemos nuestra unidad fórmula. El agua que tenemos acá, esto de acá sería la molécula. ¿Ya? La molécula. Molécula de agua, ¿no? Ahí tenemos nuestra molécula de agua en la estructura. Bueno, hay 5 moléculas de agua. ¿Listo? Seguimos. Peróxidos. Los peróxidos están formados por un metal o catión positivo y el radical oxígeno -2. El oxígeno tiene estado de oxidación de -1 en los peróxidos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el peróxido de sodio. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos aquí al ion sodio +1, ¿no? El sodio +1 que va a ser el catión.
Y tenemos al oxígeno 2 con carga -2. Podríamos decir que todo esto es como un anión, ¿ya? Como un anión. Y, a ver, así es, oxígeno 2, no, es al revés, al revés. Esto de acá, todo esto de acá tiene carga -2. Ahora sí, ya, así, mira. Ahí tenemos a nuestro anión, podemos hacer el cruce en aspa. De esta forma sería sodio 2, paréntesis, oxígeno 2, paréntesis 1. Como este 1 queda sobreentendido, ya no se coloca, tendríamos pues el sodio 2, oxígeno 2. En el caso de los peróxidos no vamos a simplificar el 2 del oxígeno, ¿no? Este 2 del oxígeno no se simplifica, ¿ya? No lo simplificamos. Este 2 de acá, ya no lo estamos simplificando. Y ahí tenemos al peróxido de sodio, por ejemplo, ¿ya? Ese sería el peróxido de sodio. En el caso del peróxido de hidrógeno, ¿no? Este peróxido de hidrógeno, ¿cómo sería? Bueno, en el peróxido de hidrógeno sería oxígeno, enlazado a hidrógeno, enlazado de hidrógeno. Esta sería la estructura, ¿no? Ahí está. Ahí está. A veces cuando dice el estado de oxidación, el oxígeno tiene estado de oxidación -1. El profesor, ¿dónde está el -1? Me pregunta. Mira, lo que tenemos acá es enlace covalente. ¿Ya? Acá podemos observar que este enlace es un enlace covalente. ¿Ya? Es un enlace covalente. Si nosotros queremos ver dónde está el estado de oxidación del oxígeno, que es -1, podemos hacer que aparezca. ¿Cómo? Así, mira. Lo que nosotros tendríamos que hacer es romper este enlace. Ahí está, rompiendo el enlace. Si yo rompo este enlace oxígeno-hidrógeno, luego me pregunto hacia dónde van los electrones. Nosotros sabemos que acá hay dos electrones, 1 y 2. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno 2,1. Como el oxígeno tiene mayor electronegatividad, ¿no? Va a tener mayor electronegatividad, ahí está, se va a quedar con el electrón. Así, miren. Y el hidrógeno va a perder, ¿no? Así, +1. Entonces, este oxígeno va a adquirir una carga de -1. Entonces, aquí aparece el estado de oxidación del oxígeno. Como puedes observar, es -1, que es lo que nos dice la teoría, que es -1, pues, ¿no? Ahí está. Pero para poder visualizar ese estado de oxidación, he tenido que romper este enlace covalente y ver hacia dónde se van los electrones. Y el electrón se va a quedar con el átomo de mayor electronegatividad, que es el oxígeno. Por eso el oxígeno adquiere carga -1. Ya, el oxígeno va a ser -1. Este se llama carga aparente. ¿Ya? A esto de acá se le llama la carga, vamos a ponerlo por acá, la carga aparente. La carga aparente. O también hipotética. ¿Por qué? Porque esta carga en el enlace no existe, pues, ¿no? Yo he forzado a rompiendo el enlace para poder visualizar ese estado de oxidación del oxígeno. O sea, rompiendo el enlace covalente, puedo ver la carga aparente, pero esto no es una carga real. En cambio, este sodio que tiene carga +1, esto sí es una carga real. ¿Ya? Esta es una carga real. ¿Ya? El sodio sí tiene carga +1. Este no es una carga aparente. ¿Ya? Entonces acá tenemos una carga real y acá tenemos una carga aparente. Para poder visualizar la carga aparente del oxígeno, hemos tenido que romper el enlace covalente y ver hacia dónde van los electrones. Entonces el oxígeno se quedó con una carga de -1. Lo mismo hacemos acá en este otro enlace y vamos a ver que el oxígeno nuevamente se queda con el electrón y él va a adquirir una carga de -1 y el hidrógeno va a ser +1. Ajá, y esta estructura es el O2 que he puesto acá, pues, ¿no? O2 con carga -2, ¿no? -1, -1, -2. A veces me dice, profesor, ¿de dónde salió ese -2? Me cuestiona, me dice, profesor, ¿de dónde ha sacado este -2? ¿De dónde sacó este -2? De acá, pues. -1, -1, me da -2, que sería este -2 de acá. Y ahí está el peróxido, pues, ¿no? El peróxido de sodio y acá tenemos el peróxido de hidrógeno. ¿Seguimos?
Ya, en forma genérica sería para un peróxido, si yo tengo un metal M con estado de oxidación X y pongo acá al peróxido, así mira, ahí está, ya sabemos de dónde salió ese -2. Lo único que tengo que hacer es el cruce en aspa. Y tendría el metal, por ejemplo, 2, paréntesis, oxígeno 2, cierro paréntesis, X, ¿no? Y ahí tendría el peróxido de ese metal. Seguimos. Pesos equivalentes de algunos iones y sales. Tenemos al calcio +2, ¿no? Ahí tenemos al calcio +2. Sí, ese es el calcio +2. Su peso atómico es 40. ¿Ya? Ahí tenemos su peso atómico del calcio, que me dan de dato que es 40. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular su peso equivalente, voy a dividir 40 entre 2. ¿Ya? 40 entre 2. Y eso me da 20. Para el caso del magnesio, sería su peso atómico, que es 24, dividido entre 2, me da 12. Para el sodio, su peso atómico es 23, dividido entre 1, me da 23. Para el potasio, su peso atómico es 39, dividido entre 1, 39. Para el ion cloruro, su peso atómico es 35,5, dividido entre 1, me da 35,5. Para el ion sulfato, su peso, ¿no? Va a ser 96, dividido entre 2, me da 48. Para el ion carbonato, tenemos acá 60, ¿no? Ese sería el peso, 60, dividido entre 2, me da 30. ¿Qué tenemos acá? Esto es el bicarbonato, ¿no? Esto de acá va a ser el bicarbonato que hemos visto, el HCO3. Ahí está. Todo esto con carga -1. Así, mira, ¿no? Él es el ion bicarbonato. Su peso es 61 entre 1, 61. Para el dicloruro de calcio, aquí el calcio tiene una carga de +2. Entonces, ese 2 es el parámetro. Ahí está. 111 entre 2 me da 55,5. En el sulfato de calcio también, el calcio es +2. Ese 2 es el parámetro. Parámetro 2. Y sería 136 entre 2, 68. En el sulfato de calcio dihidratado, el calcio trabaja con +2. Ese 2 viene a ser el parámetro. Sumamos el peso de todo el compuesto. Calculamos el peso de todo el compuesto, 172. Entre el parámetro, que es 2, me da 86. Para el carbonato de sodio, el sodio es +1. Pero como son 2, sería 1 por 2 me da 2. Y ese sería el valor del parámetro. 1 por 2, 2. 106 entre 2 me da 53. Para el bicarbonato de sodio, el sodio es el catión, ¿no? Y ese sodio +1 sería nuestro parámetro, 1. Sería 84 entre 1, 84. Para el carbonato de potasio, el potasio es +1. Entonces el valor del parámetro sería 1 por 2, que sería 2, pues, ¿no? Por eso es 178 entre 2, que me da 89. Para el bicarbonato de potasio, el potasio es +1. Entonces, el parámetro toma el valor de 1, que sería esta carga del catión, pues, ¿no? Y sería 100 entre 1, 100, pues, ¿no? Ahí está. 100 entre 1 sería así. Seguimos. Estequiometría, parte 2. Parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, etc. Entre las sustancias que participan en un cambio químico. Bueno, acá tenemos una reacción química, metano más oxígeno me da CO2 más A. Unidades químicas de cantidad, masa y volumen de la sustancia. Unidad de cantidad de sustancia, el mol. El mol es la medida de cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones, electrones, etc. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Una mol de átomos de hidrógeno contiene 6,0 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno.
Una mol de electrones contiene 6,02 por 10 a la 23 electrones. Unidades químicas de masa, peso, fórmula. Es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. Peso fórmula del hidróxido de calcio sería, habría que sumar 40, el calcio, 2 por 16, que es el oxígeno, y 2 por 1, que es el hidrógeno. Sumado me da 74. Ya, eso sería el peso fórmula. A ver, si yo tengo el agua su fórmula es H2O. Entonces, su peso fórmula sería, acá necesitamos los pesos atómicos, pues, ¿no? El peso atómico del hidrógeno es 1 por 2, y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, el peso de la fórmula del agua sería 18. Ya, 18 sería. 2 más 16 me da 18. ¿Seguimos? Masa molar. Es la masa en gramos de un mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Su unidad es gramos sobre mol. Una mol de carbono es 12 gramos de carbono, entonces su masa molar del carbono sería 12 gramos sobre mol. Una mol de hidrógeno son 2 gramos de hidrógeno, entonces su masa molar sería 2 gramos sobre mol. Una mol de cloruro de magnesio sería 95 gramos de cloruro de magnesio, entonces la masa molar del cloruro de magnesio sería 95 gramos sobre mol. Eso sería, ¿no? Bueno, y eso es la masa molar. ¿Cómo voy a usar la masa molar? Por ejemplo, acá dice que una mol de carbono está relacionado con 12 gramos de carbono. Entonces su masa molar va a ser 12 gramos sobre mol, ¿no? Entonces yo podría decir así, la masa molar del carbono es igual a 12 gramos de carbono sobre una mol de carbono. Ahí está. Entonces, como puedes observar, en el numerador está la masa y en el denominador está la cantidad de sustancia. He establecido una relación directamente proporcional entre la masa y la mol. Entonces, puedo establecer una relación directa acá, pues, ¿no? Yo podría decir, por cada mol de carbono hay 12 gramos de carbono. Entonces, por cada mol de carbono hay 12 gramos de carbono. Si yo tengo 2 moles de carbono, tendría 24 gramos de carbono. O sea, para una mol es 12, para 2 moles sería 24. Entonces, he establecido una relación directamente proporcional. Y esta masa molar en los ejercicios lo voy a utilizar como factor de conversión. Entonces, para mí esto lo puedo usar como un factor. ¿Ya? Esto para mí va a ser un factor de conversión. Lo voy a usar en los ejercicios como factor de conversión. Me permite convertir los gramos a moles o los moles a gramos. Entonces puede ser en cualquier dirección. Convierto moles a gramos o gramos a moles. Ejemplos. Una mol de carbono, 12 gramos de carbono. Equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Claro, una mol está asociado, relacionado con un número. Y a este número se le conoce como el número de Avogadro. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Así mismo. Yo podría decir que tengo una mol de átomos, una mol de moléculas, una mol de iones, una mol de electrones. ¿Pero qué cosa es una mol? No es otra cosa que 6,02 por 10 a la 23. Átomos, moléculas, iones, electrones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, yo tengo una mol de átomos, tengo una mol de moléculas, muy bien. Una mol de iones, excelente. Una mol de electrones, interesante. Entonces, pero ¿qué cosa es una mol?
puedo asociar esta mol a un número de partículas. Una mol de átomos me indica que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas va a significar que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Una mol de iones va a significar que tengo 6,02 por 10 a la 23 iones. O una mol de electrones va a significar que esa mol de electrones es equivalente, va a equivaler a 6,02 por 10 a la 23 electrones. Entonces, de acá yo me doy cuenta que estoy diciendo que una mol es equivalente a 6,02 por 10 a la 23. Partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, pues, ¿no? Entonces, de acá yo relaciono. Una mol de carbono es 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ya está. He establecido una relación entre el mol y el número de partículas. O también puedo decir una mol de hidrógeno 2. Ahora, ¿qué cosa es el H2? Cuando yo escribo H2, debo entender que eso es una molécula. Si pongo la letra H solita, debo entender que eso es átomo, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo acá una mol de H2, estoy indirectamente mencionando, o el significado de ese H2 debe entenderse como molécula. Entonces, acá tenemos una mol de moléculas de hidrógeno. Y eso es equivalente aquí a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Esto de acá significa moléculas, ¿ya? Moléculas de hidrógeno. Ahora, pero en esa molécula yo puedo ver que está formado por dos átomos. O sea, una molécula de hidrógeno contiene dos átomos de hidrógeno. O está formado por dos átomos de hidrógeno. Entonces, la relación acá es de 1 a 2. Por cada molécula de hidrógeno, o sea, una molécula de hidrógeno, voy a encontrar dos átomos de hidrógeno. Y es por eso que acá, si yo tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, el número de átomos es el doble. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Lo que se ha hecho acá es multiplicar 6 por 10 a la 23 multiplicado por 2. Y eso sería 12 por 10 a la 23, que en notación científica sería 1,2 por 10 a la 24. Y de ahí salió este 1,2 por 10 a la 24. ¿Por qué? Porque estoy considerando el doble. Porque una molécula está formado por dos átomos. Si quiero hablar de átomos, debo multiplicar por 2. Ahora, acá este término significa unidad fórmula, ¿ya? Y estoy usando el término unidad fórmula, el UF, porque el magnesio es un catión y el cloro viene a ser un anión. Entonces acá yo tengo un catión y tengo un anión. Entonces acá el enlace es un enlace iónico. Entonces yo diré que entre este catión y este anión hay un enlace iónico. Entonces cuando el compuesto es iónico, porque hay enlace iónico, el término a usar es unidad fórmula. ¿Ya? Unidad fórmula. Por eso no le puedo llamar molécula, no, no voy a utilizar el término molécula. Le voy a llamar UF. Y UF va a significar unidad fórmula. Ahora, acá yo veo que hay 1 y acá hay 2. Entonces, este 6,02 por 10 a la 23 va a multiplicar a este 1. Por eso sale acá 6,02 por 10 a la 23 iones magnesio. Y este 6,02 por 10 a la 23 va a multiplicar a este 2 de acá. 6 por 2, 12. Y sería 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro. O sea, es el doble, pues, ¿no? Entonces sería 6 por 10 a la 23, ¿ya? Sería 6 por 10 a la 23 multiplicado por 2, ¿no? Y eso me daría 12 por 10 a la 23, que en notación científica es 1,2 por 10 a la 24. Y por eso se ha colocado ahí 1,2 por 10 a la 24, porque hay dos iones cloruros. Son dos, no hay uno, son dos.
Seguimos. Composición porcentual de los compuestos. Es el porcentaje en masa de un elemento en un compuesto. ¿Cuál es el porcentaje en masa del carbonato de hidrógeno en el metano? Entonces acá tenemos, primero hay que calcular la masa molar de todo el compuesto. En el caso del metano, CH4, su peso fórmula sería 1 más 4, me daría el peso fórmula 16. Ese 16 va a representar el 100%. ¿Ya? Como el carbono es 12, acá era 12, pues, ¿no? 12 más 4. Uno había puesto, ¿no? Es 12 más 4 me da 16. Entonces, la contribución del carbono ha sido 12. Entonces, colocamos 12, que es la contribución del carbono. ¿Qué porcentaje será? Y de acá determinamos, ¿no? El porcentaje de carbono sería 12 por el 100% dividido entre 6, entre 16. Entonces, el porcentaje de carbono sale el 75%. ¿Ya? Sale el 75%. Ahora, el porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno me debe dar el 100%. Si el porcentaje de carbono representa el 75%, el del hidrógeno tiene que ser el 25%, para que la suma me dé el 100%. O sea, la suma del porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno, esas dos, ¿no? Esas dos sumas, me debe dar, la suma de esos dos términos, mejor dicho, me debe dar 100. 75% más 25% me da 100%. Y esa es la composición. Entonces yo, si tengo al metano, que es el CH4, ahora yo viendo al metano, yo puedo decir que el hidrógeno representa un porcentaje de hidrógeno igual al 25%. Y el carbono representa un porcentaje de carbono igual al 75%. Así mismo. De tal forma que todo el compuesto sumado te dé el 100%. Es un porcentaje en masa, obviamente. Es un porcentaje en masa. Seguimos. Fórmula empírica y molecular. Acá tenemos, la fórmula molecular muestra el número exacto de cada elemento en la molécula. La fórmula empírica muestra los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos. Entonces, tenemos acá ejemplo, el benceno, C6H6, su fórmula empírica es CH, la constante K vale 6. Del butano, metano, etano, propano, butano, C4H10, su fórmula empírica sería C2H5, la constante K es 2. Del agua, es su fórmula molecular, su fórmula empírica sería agua, es lo mismo, la constante K vale 1. ¿Cómo se determina la constante K? La constante K se determina dividiendo la masa molar de la fórmula molecular sobre la masa molar de la fórmula empírica. Yo divido estos dos valores y obtengo la constante K. Así voy a obtener la constante K. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo acá. Yo tengo la fórmula molecular de la glucosa, por ejemplo. La glucosa, que es C6H12O6. Su fórmula empírica sería C1H2 oxígeno 1. Su constante K va a ser 6. Esta constante K va a ser resultado del peso fórmula de la glucosa, que es 180, y del peso de la fórmula empírica, que es CH2 oxígeno, que es 30. Entonces divido 180 sobre 30 y de acá me sale que K vale 6. ¿Ya? ¿Qué he hecho? He dividido el peso de la fórmula de la glucosa, ¿no? Entre el peso de la fórmula empírica, o la masa molar de la fórmula empírica y la masa molar de la fórmula molecular. Entonces, esa división me da la constante K. Como sabemos, la glucosa es C6H12O6, entonces sumando, eso me da 180, ¿no?
Carbono 12 por 6, hidrógeno 1 por 12, oxígeno 16 por 6. La suma me da 180. En el caso de su fórmula empírica sería 12 más 2 más 16, me da 30. Divido esos dos valores y tengo el valor de la constante K. Fórmula empírica y molecular. Bueno, acá hay todo un procedimiento para calcular fórmula empírica, ¿ya? Ya en los ejercicios voy a hacer la aplicación de cómo usar este procedimiento. Pasamos a los ejercicios de clase. Primer ejercicio de clase. Dice, la química tiene un lenguaje especial. Así, para cada fórmula química hay un nombre especial. Por ejemplo, el compuesto se puede nombrar hidrógeno, fosfato de amonio y sodio. Tetrahidratado. Determine la relación correcta fórmula tipo de compuesto. Ajá. Entonces, en nuestro primer caso, ¿qué tenemos acá? En la alternativa A tenemos el calcio, ¿no? El calcio, que va a tener una carga de +2. Paréntesis, hidrógeno 2, PO4. Y esto de acá va a tener una carga de -1. Así, mira. ¿Ya? Así es. Si es calcio +2, H2PO4 con carga -1. Entonces yo veo que esta parte de acá proviene de un ácido oxácido, ¿no? Esta parte de acá proviene de un ácido oxácido. Pero no ha usado todos sus hidrógenos. De los 3 hidrógenos que tiene, solo ha usado uno y en la estructura ha quedado 2. Entonces esto es un oxoanión ácido, que con el metal ya se formó una sal oxisal. Entonces toda la estructura va a ser una sal oxisal con carácter ácido, pues, ¿no? Ácido. Es una sal oxisal ácido. Luego tenemos en la alternativa B al sodio. El sodio también es un catión, +1. Tenemos acá al hidrógeno, SO4, y todo esto con carga -1. De esa forma, mira. ¿Sí? -1. Entonces, todo esto de acá también proviene de un ácido oxácido, que ha usado uno de sus hidrógenos y ha quedado uno en la estructura. Entonces, esto va a ser un oxoanión ácido. Ya, esto va a ser el oxoanión ácido. Este oxoanión ácido, unido al metal, me da una sal. Esta es una sal oxisal. Una sal oxisal que también sigue siendo ácido, pues, ¿no? Ahí está. En la C, ¿qué tenemos? Tenemos al zinc, que tiene carga +2. Tenemos al hidróxido, que tiene carga -1. Y tenemos al yodo, que tiene carga -1. Ahí está. Entonces, como veo acá, ¿qué es esto, profesor? Mira, esta estructura pertenece a una sal aloidea. Profesor, ¿y usted cómo sabe que es una sal aloidea? Para comenzar, la sal aloidea tiene un metal, ¿ya? Un metal. Ese metal está unido al X. Así mismo. La estructura de una sal aloidea es un metal unido al X. Nuestro metal es el zinc, ¿ya? El metal es el zinc. ¿Y el X quién podría ser el X? El X puede ser el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. O el X puede ser el azufre, el selenio o el teluro. ¿Ya? Él sería X, ¿no? El valor de X. Como yo veo, acá está el yodo. Y este yodo es el X, que hace mención, ¿no? Que puede ser el yodo. Que está unido al metal. Entonces, la estructura le pertenece a una sal aloidea. Y este OH, ¿no? Este OH de acá es el que le da el carácter básico, ¿no? Los hidróxidos van a ser los que le dan el carácter básico. Entonces, yo diré que esta estructura es una sal aloidea. Para comenzar, es una sal aloidea. Y el tipo de sal aloidea que es, debido a este OH, va a ser básico. ¿Ya? Va a ser básico. Listo, entonces ya tenemos los 3 ABC. Yo creo que ya podemos ubicarlos, veamos. Ah, no, pero faltan 2 más. La letra D. ¿Qué tenemos en la letra D? Tenemos el calcio, que tiene carga +2, ¿no? Este sería nuestro catión.
Tenemos acá paréntesis, HS, que tiene carga -1, y esto sería nuestro anión. ¿Qué es esto? Esto de acá viene de un hidrácido, ¿ya? El hidrácido tiene 2 hidrógenos. Acá de los 2 hidrógenos que tenía este hidrácido se ha usado uno. Entonces ha quedado un hidrógeno ácido en la estructura. Entonces, este hidrógeno que está dentro del paréntesis le da el carácter ácido. Ahora, ¿qué tipo de estructura es? Bueno, acá yo veo el metal, que es el calcio es un metal, y el azufre. Ah, profesor, tengo el azufre ahora aquí, pero acá también tengo el azufre. El azufre es el X unido a un metal, que en nuestro caso sería el calcio. El calcio es el metal. Metal unido al azufre, ¿ya? Metal unido al azufre. Entonces, esta es una sal aloidea. Entonces, acá vamos a colocar que esto es una sal aloidea. Pero debido a que todavía tiene el hidrógeno ácido, todavía no ha usado uno de sus hidrógenos ácidos, entonces vamos a decir que es una sal aloidea ácida, ¿no? Por este resto, ¿no? Este hidrógeno que no lo ha usado. Sal aloidea ácida. Y finalmente la letra E dice aluminio, que sería +3. Tenemos el hidróxido, -1, y el sulfito. Ahí está, -2. Listo. Entonces, acá esto de aquí viene a ser nuestro oxoanión. Esto lo da carácter básico y el metal. La estructura le pertenece a una sal oxisal. ¿Ya? Una sal oxisal por el SO3. Este SO3 es un oxoanión. Como este es un oxoanión, entonces la sal va a ser oxisal. Va a ser una sal oxisal y debido al OH presente en la estructura, va a ser de carácter básico. Listo, ahora sí podemos relacionar. El AE, que es la sal oxisal básica, sería esta de acá. La letra E, ¿no? Sal oxisal básica. La sal aloidea ácida, solo hay una sal aloidea ácida, sería esta de acá, la letra D. La sal oxisal ácida, a ver, el zinc yodo sería una sal aloidea básica. Esta sal aloidea básica sería la letra C. Y acá tenemos dos ácidos. La A y la B, los dos son ácidos. Como los dos son ácidos, ¿no? Y acá tengo sal oxisal ácida y sal oxisal ácida, tenemos dos posibilidades, pues, ¿no? Dos posibilidades. O sea, una primera respuesta podría ser E, D, C, ahí está, o E, D, C, acá. Entonces, ¿qué podría ser? Bueno, yo podría considerar, primer caso, la letra A aquí y la letra B aquí, porque las dos son sales oxisales ácidas. Entonces, una posible respuesta sería A y B aquí. Pero existe la otra posibilidad, ¿no? Poner aquí la letra B, ¿no? Y aquí la letra A, que sería la otra opción. Entonces acá puedo poner la letra B y aquí la letra A. Viendo las posibilidades, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? Sería E, D, B, C, A. Entonces, la que existe en clave sería esta de acá. Esta de acá. Esta sería esta secuencia. Vamos, seguimos. Segunda pregunta. Acá tenemos, dice, en las reacciones de las bases polihidróxicas con cantidades de ácido menores que la estequiométrica se forman sales básicas. Esto es, sales que tienen grupo OH, que no han reaccionado. Por ejemplo, en la reacción de hidróxido de aluminio con ácido clorhídrico puede producirse dos sales básicas distintas. Con respecto de los compuestos formados, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Dice, en A, o sea, en la primera reacción, se forma una sal básica. Claro, acá, ¿qué tenemos? El aluminio, el cloro. Bueno, esto es una sal, ¿qué tipo de sal es? Aloidea. Y por el OH que tiene el carácter básico.
Entonces es correcto decir que esto es una sal básica. Si queremos ser más específicos, sería una sal aloidea básica, pues, ¿no? Dice, en A se forma una sal básica, correcto, que se puede nombrar como dihidróxido. Entonces, dihidróxido, claro, el dihidróxido sería este OH, sería el dihidróxido, cloruro de aluminio. Ujú, claro. Entonces acá tendríamos aluminio OH2 cloro. Entonces, este di sería este 2 de acá. Hidróxido cloruro de aluminio, lo cual estaría bien, verdadero. En B se forma una sal ácida. No, pues. La segunda reacción también tiene pues al metal y al cloro, es la sal aloidea. Y debido a este OH tiene el carácter básico. Esto de acá también es una sal básica. Decir que es ácida es incorrecto. Esto es falso. 3. Una reacción de neutralización completa de hidróxido de aluminio y ácido clorhídrico produce el compuesto hidrógeno. ¿Cómo neutralizamos esto de acá? Acá vamos a decir que el ácido más el hidróxido me va a dar agua. ¿Ya? 2 ácidos más 2 hidróxidos me darían 2 aguas. 6 ácidos más 6 hidróxidos me darían 6 moléculas de agua. O sea, para la neutralización hay que neutralizar tanto al ácido y a la base. Entonces, yo diré acá, el aluminio, OH3, tiene 3 hidróxidos. Y el ácido, hay 1. Entonces, como vemos acá, para poder neutralizar estos 3 hidróxidos, necesito de 3 ácidos. 3 ácidos con 3 hidróxidos formarían 3 moléculas de agua. Entonces acá se formaría el tricloruro de aluminio más 3 moléculas de agua. Y se ha neutralizado. Entonces hemos necesitado 3 ácidos, ya 3 ácidos, con un hidróxido de aluminio. Esa reacción me da el tricloruro de aluminio más agua. Entonces acá lo que se está formando es el tricloruro de aluminio. Entonces acá nos han puesto que se produce el hidróxido dicloruro de aluminio. No, no es el hidróxido dicloruro de aluminio. Es el tricloruro de aluminio. Y por eso diremos que es falsa, pues, ¿no? Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. La D. Pregunta 2. La respuesta es la D. Seguimos. Pregunta 3 que tenemos aquí dice, si una cantidad de base menor a la estequiométrica reacciona con un ácido poliprótico, la sal que resulta se clasifica como sal ácida. La reacción del ácido fosfórico, un ácido débil con bases fuertes, puede producir las sales ácidas que se muestran en la reacción A y B. Con respecto de los compuestos formados, seleccione el valor de verdad para las siguientes proposiciones. Dice, el nombre del compuesto formado en la reacción A es, ¿ya? Dice fosfato. Y acá está el fosfato. Esto es el fosfato, ¿ya? Fosfato. Di indica este 2. Ese es el di. Ácido, la palabra ácido viene a ser el hidrógeno, ¿ya? Diácido. De sodio, y el sodio es el metal. Sería fosfato diácido de sodio. Sí, se puede nombrar de esa forma, fosfato diácido de sodio. Y eso es correcto, ¿ya? Eso es verdadero. Ya está. En el segundo caso, ¿cómo se va a llamar esta segunda estructura? Esta segunda estructura, en el caso de B, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a nuestro catión, que viene a ser el ion sodio. Él es el catión. Y tenemos nuestro anión. ¿Quién es el anión? Es el HPO4, con carga -1. ¿Qué debemos hacer ahora? El cruce en aspa, pues, ¿no? Este 1 viene por acá, ¿ya? Ah, no, carga -2 sería, porque son 2 hidrógenos que ha perdido la estructura, ¿no?
Claro, proviene del ácido fosfórico y acá la carga es -2. Claro, así es. Hacemos el cruce por acá y hacemos el cruce por acá, así de esta forma. Ahí está. Entonces, este sería este caso. Tendríamos el sodio 2, ¿no? Del cruce en aspa apareció el 2. Hidrógeno PO4. Cerramos paréntesis, 1. Pero este 1 queda sobreentendido, ya no hay que escribirlo. Y se escribe sodio 2, hidrógeno PO4. Listo. Ahora, pero aquí, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos al fosfato, al ion, este es un ion, es el fosfato ácido, ¿no? Este es un fosfato ácido. Y tenemos al ion sodio. Entonces acá tenemos al ion sodio y acá tenemos al ion, ¿no? Porque este también es un ion, el ion ácido de sodio, ¿no? Este sería un ion, que es el ácido de sodio, que para dar el nombre se llamaría, eh, su nombre sería ion, a ver, otra vez. Tenemos el ion, el anión, que se va a llamar fosfato ácido. Este es el ion fosfato ácido. Su nombre va a ser fosfato ácido de sodio. Ahí está. Ese va a ser su nombre. Fosfato ácido de sodio. ¿Ya? Entonces, esta salsita se va a llamar fosfato ácido de sodio. ¿Ya? Fosfato ácido de sodio. Y ahí está. Fosfato ácido de sodio. Pues, ¿no? ¿Es correcto? Verdadero. ¿Ya? Fosfato ácido de sodio. 3. Dice, los reactantes tanto en A y B son de ácido fosfórico y el hidróxido de sodio. A ver, aquí el fósforo vamos a poner lo que es X, no lo sé. Pero el fósforo puede ser +3 o +5. Si fuese 3 sería el fosforoso. Y si fuese 5 sería el fosfórico. Entonces hay que determinar con cuánto está trabajando el fósforo. Entonces acá sería 3 más X menos 8 igual a 0. Entonces el valor de X es +5. Como X vale 5 es el fosfórico, el mayor, pues, ¿no? Entonces su nombre va a ser ácido fosfórico. En el caso del NaOH, el OH es el ion hidróxido, ¿ya? El OH es el ion hidróxido y sería el hidróxido de sodio. Él se llamaría hidróxido de sodio, pues, ¿no? Entonces dice, los reactantes tanto en A y B son el ácido fosfórico, correcto, y el hidróxido de sodio, correcto. Verdadero, todas son verdaderas. La respuesta es la E. La respuesta es la E.
Muy bien, continuamos, jóvenes. Pregunta número 4. Dice, los compuestos iónicos llamados hidratos tienen un número específico de moléculas de agua asociados con cada unidad de fórmula. En las fórmulas, este número se coloca después de un punto central. Esto se indica en el nombre sistemático por un prefijo numérico griego, antes de la palabra hidrato. Por ejemplo, la sal de Epsom tiene la fórmula y el nombre es sulfato de magnesio hidratado. Con respecto al compuesto, seleccione el valor de verdad P o F para las siguientes proposiciones. 1. El sulfato de magnesio anhidro presenta 7 moléculas de agua. 2. Una mol del compuesto contiene 7 moles de moléculas de agua. A ver, analicemos. Nos está diciendo, el sulfato de magnesio anhidro presenta 7 moléculas de agua. Bien. Entonces, nosotros vamos a decir acá que nuestra sal hidratada va a ser el sulfato de magnesio con 7 moléculas de agua, ¿ya? Esa va a ser la sal hidratada. Y la sal anhidra, porque acá dice que es un anhidro, la sal anhidra va a ser el sulfato de magnesio, sin agua, ¿ya? No va a tener agua, ¿ya? Sin agua. O sea, cuando ponemos la palabra anhidra o anhidro, va a significar que no tiene agua. 0 moléculas de agua, ¿ya? 0 moléculas de agua. Dice acá, el sulfato de magnesio anhidro presenta 7 moléculas de agua. No, no tiene moléculas de agua. La que tiene moléculas de agua es la hidratada, pero la anhidra no tiene. Entonces, como acá dice presenta 7, no, no tiene 7. Tiene 0 moléculas de agua. Entonces, esto es falso, ¿no? Una mol del compuesto contiene 7 moles de moléculas de agua. Claro, acá nos está hablando del compuesto, ¿no? El sulfato de magnesio heftahidratado. Entonces, todo esto es el sulfato de magnesio. Este es mi compuesto, ¿ya? Ahí está. Pero dentro de este compuesto tenemos al agua. Ahí está el agua presente dentro de esto, lo contiene, pues, ¿no? Entonces yo voy a decir acá, yo tengo una mol de sulfato de magnesio heftahidratado. Ahí está. Tengo una mol de sulfato de magnesio heftahidratado. Entonces, como yo quiero eliminar al sulfato de magnesio heftahidratado, entonces dentro de este compuesto, ¿qué tenemos? 7 moléculas de agua. Entonces, al compuesto es lo que yo quiero eliminar. Entonces, dentro de este compuesto tenemos 7 moléculas de agua. Se cancela, se cancela. Y 1 por 7 sería 7. 7 mol de agua. Dice, una mol del compuesto contiene 7 moles de moléculas de agua. Correcto. Porque el agua es molécula. Y eso es verdad. 3. El compuesto sulfato de magnesio heftahidratado tiene una relación en masa de sulfato de magnesio y agua igual. Me está pidiendo relacionar la masa del sulfato de magnesio con la masa del agua, ¿no? ¿En qué relación están estas masas? Entonces, eso sería igual al magnesio, que es 24, el azufre, que es 32, el oxígeno, que es 16 por 4, sobre el agua, pero el agua es 18. Pero recordemos que en esta fórmula hay 7 moléculas de agua. Entonces hay que multiplicar aquí por 7. Entonces la masa de agua es 7 veces 18. Y eso me daría entonces, ¿qué me daría? Hay que sumar, pues, ¿no? Hay que sumar. Y eso me daría 24 más 32 más 16 por 4. Eso me daría, uy, ¿cuánto es esto? 24 más 32 más 16 por 4. Y eso me da 120. Sumando me va a dar 120. Entonces la masa del sulfato de magnesio es a la masa del agua como 120 es a 7 por 18. 7 por 18. 7 por 18. ¿No? Entonces abajo ponemos 7 por 18. Sexta es 3. Sexta es 2. Entonces esto sería 20 es a 21. Esa es la relación.
De 20 es a 21. Pero acá me dice que es de 2 a 7. No, no es de 2 a 7. Eso es falso. Es de 20 a 21. La respuesta en la 4 sería entonces la C. La C. Falso, verdadero, falso. ¿Ya? La C es la respuesta. 4C. Seguimos. Pregunta 5. Una moneda de plata que pesa 8,12 gramos ha reaccionado con una solución de ácido nítrico y se obtiene la disolución X. Se agrega cloruro de sodio a la disolución X. Aquí toda la plata precipita y se obtiene 10,14 gramos de cloruro de plata. Calcular el porcentaje de plata de la moneda, pues, ¿no? Me piden el porcentaje de plata de la moneda. Entonces, comenzamos con el primer dato. Dice que tenemos una moneda. Dice que tenemos una moneda. Esta es la moneda. Una moneda de plata, dice, pues, ¿no? ¿Qué pesa? Dice que tenemos de la moneda de plata su masa. Su masa es 8,12 gramos. Y esta moneda se hace reaccionar con ácido nítrico. O sea que acá yo tengo el ácido nítrico. Ahí está el ácido nítrico. Y la moneda se agrega aquí, ¿no? La moneda. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una reacción de oxidación. La plata se oxida, de plata 0 a plata más 1. Entonces acá vamos a tener el recipiente ya con la plata oxidada. Entonces acá vamos a tener la plata más 1. Y a esto le han llamado la disolución X, pues, ¿no? La disolución X. Se agrega cloruro de sodio. Ahora dice que vamos a agregar cloruro de sodio. Entonces vamos a agregar aquí cloruro de sodio. Y cuando se agrega cloruro de sodio, el sodio, acá tenemos al catión, que es el ion sodio. Y tenemos al anión, que es el ion cloruro. Entonces, la plata, como es un catión, ¿no? Como él es un catión, y el cloruro, como es un anión, se van a unir y van a formar un sólido insoluble. Finalmente, vamos a tener aquí la formación de un sólido insoluble que aparece en el sistema. Y este va creciendo, va aumentando su tamaño, y al aumentar su tamaño es afectado por la gravedad y la gravedad hace que precipite. Y se forma aquí una capita. Entonces, finalmente, después de 2 horas o 1 hora de estar ahí, se ha formado acá una capa del sólido. ¿Ya? Este es el precipitado. Y dice que lo que ha caído acá viene a ser cloruro de plata, que es sólido. Y se ha pesado, me dan el dato de la masa. Me dicen que su masa es 10,14 gramos de cloruro de plata. Listo. Ya, ese es el proceso. Ese es lo que ha ocurrido. Dice, calcular el porcentaje de plata de la moneda. Ah, me piden cuánta plata tiene la moneda en porcentajes. Entonces yo podría decir acá que la masa de la moneda, que es 8,12 gramos, que es la masa de la moneda, ¿no? Esta es la moneda que tiene esta masa, va a representar el 100%. Es el todo, pues, ¿no? Y la masa de la plata, que no sé cuánto es, sería el porcentaje de plata, pues, ¿no? Lo único que tendría que calcular es la masa de plata presente en la moneda. Por eso, ¿y cómo hago eso? Mira, fijémonos en el dato. Aquí tenemos este dato. Este dato me dice que la masa molar del cloruro de plata es 143,3 y que la plata tiene una masa de 107,9. Ya, ahí tenemos esa relación. 143,3 y 107,9. Entonces, esto va a ser el todo y esto va a ser la parte. Entonces, establezco una relación todo, parte o parte todo, ¿no? Entonces, yo voy a decir acá, 143,3 gramos de cloruro de plata va a ser directamente proporcional a 107,9 gramos de plata. Entonces, esto es el todo y esta es la parte. Pero a mí me han dado de dato el precipitado, la masa que ha precipitado, que es esto de acá, 10,14. Para 10,14 gramos de cloruro de plata, que es el sólido que ha precipitado, ¿qué masa de plata tendremos? Entonces la masa me sale
Multiplicamos 10,14 por 107,9 entre 143,3. Y eso me daría 7,64 aproximadamente, ¿no? La masa sería 7,64 gramos de plata. Ya, 7,64 gramos de plata. Esa sería la masa. Ya, la masa de plata. Pero hemos dicho que podemos calcular el porcentaje de plata. Claro, la moneda, ¿no? La moneda tiene una masa de 8,12 gramos, que representa el 100%. 7,64 gramos, que es la plata, ¿qué porcentaje de plata será? Entonces, el porcentaje de plata va a ser igual a 7,64 por 100 dividido entre 8,12. Entonces, el porcentaje de plata, ¿cuánto sale? Entonces, en el problema 5 sale 94,1. 94,1%. Y con eso la respuesta es la A. Seguimos. Pregunta 6. Dice, el concepto de peso equivalente, cuando se aplica a una sal, es la relación que hay entre su masa molar y la carga neta de sus iones. Así, por ejemplo, dadas las siguientes sales, tenemos aquí al bicarbonato de sodio. Entonces, acá tenemos al bicarbonato de sodio. Entonces, aquí el sodio es el catión y el bicarbonato viene a ser el anión. ¿Ya? Ahí tenemos al catión y al anión. Entonces, de este catión, sacamos el parámetro. El parámetro sería igual a 1. El catión tiene carga más 1. Entonces, su peso equivalente a qué va a ser igual. Al sodio, que es 23, el hidrógeno, que es 1, carbono, que es 12, oxígeno, que es 16 por 3, todo dividido entre el parámetro, pues, ¿no? Entonces, el peso equivalente sería igual. Hay que sumar, pues, ¿no? Sería 23 más 1, más 12, más 16 por 3. Eso me daría 84. Sería 84. Ya, 84 sobre el parámetro, pero hemos dicho que el catión tiene carga 1 y su parámetro sería 1. Entonces el peso equivalente sale 84. Ya, 84 sería. Ese sería para el primer caso. Ese sería el bicarbonato. El segundo caso tenemos aquí el calcio. Calcio 3 paréntesis, PO4 paréntesis 2. Entonces acá el calcio tiene la carga más 2 y él representa el catión. Y acá tenemos al ion fosfato, que tiene carga menos 3. Y él sería el anión. Pues acá tenemos las dos partes, ¿no? El catión y el anión. Entonces, el catión tiene carga 2, pero son 3. Y acá es 2. Entonces, el parámetro teta sería la carga del catión, que es 2, pero hay 3 cationes, multiplicado por 3. Entonces, el parámetro tomaría el valor de 6. ¿No? 2 por 3 sería 6. Entonces, el peso equivalente sería calcio, que es 40 por 3, más paréntesis, fósforo, que es 31, oxígeno 16 por 4 multiplicado por 2. Entonces, el peso equivalente a qué sería igual. Ah, todo eso dividido entre el parámetro, pues, ¿no? ¿Cuánto nos sale? ¿No? Hay que operar ahí. Hay que operar. Entonces, el peso equivalente a qué sería igual. Hay que sumar, pues, ¿no? 40 por 3 y hay que sumarle 31 más 16 por 4, multiplicado por 2, ¿no? Y dividido entre el parámetro, bueno, todo eso sale 310.
dividido entre el parámetro que es 6, pues, ¿no? Sería 310 entre 6. Eso me da 51,7. Entonces acá saldría que el peso equivalente es igual a 51,7. ¿Ya? Aproximadamente 51,7. Ya en el problema 6. Y me faltaría, ya, acá está la salsita, ¿no? Esta salsita de acá. Igual, ¿no? Acá tenemos el catión, que viene a ser el sodio con la carga +1, y son 2. Tenemos el sulfato con carga -2, que es el anión, 10 moléculas de agua, ¿no? Con 10 moléculas de agua. Catión, anión y 10 moléculas de agua. Entonces, el parámetro teta va a ser igual a la carga del metal, del sodio que es 1, pero como son dos cationes, multiplicado por 2. 2 por 1 sería 2. ¿Listo? Entonces, para ese caso, el peso equivalente sería el sodio, que es 23 por 2, más el azufre, que es 32, más el oxígeno, que es 16 por 4, más punto de hidratación, 10 moléculas de agua, que sería 18. Todo dividido entre 2 por 1, que es 2. Entonces, el peso equivalente, ¿a qué sería igual? Operando, sería 23 por 2, más 32, más 16 por 4, más 10 por 18. Todo dividido entre 2. Eso me está dando 161. Eso me estaría dando 161. Y listo, 161, 51,7 y 84. La D la respuesta. La D. 6D de dado. 6D de dado. Seguimos. Pregunta 7 dice, el número de Avogadro es casi incomprensiblemente grande. Por ejemplo, el volumen de agua del Océano Pacífico es del orden de 6 por 10 a la 23 mililitros. Este número, que suele redondearse a 6,02 por 10 a la 23, recibe el nombre de número de Avogadro en honor a Amadeo Avogadro. Seleccione la secuencia de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos acá, número 1. Una mol, dice, ¿no? Una mol del gas helio contiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de helio. Entonces acá vamos a tener los gases monoatómicos. Por ejemplo, el helio, el neón, el argón y así los gases nobles, pues, ¿no? Tenemos los gases que son diatómicos. Bueno, los diatómicos tendría el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, ¿no? Podemos decir que ellos son gases diatómicos. En el caso del helio es monoatómico, entonces es monoatómico. Entonces acá tendríamos una mol de gas helio contiene 6 por 10 a la 23 átomos de helio. Mol de helio se va con mol de helio y esto me daría 6 por 10 a la 23 átomos de helio, pues, ¿no? Acá dice 1,2 por 10 24 átomos de helio. No, eso es falso. En la número 2, 2 moles, dice, ¿no? 2 moles del gas neón contiene un volumen de 44 litros. Acá lo que hay que saber es que una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es igual a 22,4 litros del gas. ¿Ya? Esto solo cumple para gases, ¿ya? Entonces, esto debes recordar. Una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales, su volumen va a ser 22,4 litros. Entonces, acá yo multiplico factor de conversión. Una mol del gas neón en litros sería 22,4 litros del gas neón a condiciones normales. Mol de neón se va con mol de neón. Entonces el volumen sería 44,8 litros del gas neón. Pues, ¿no? Ahí está. Acá han puesto 44, no es 44, es 44,8. Eso sería falso, pues, ¿no? 3. Dice,
4 moles de gas oxígeno. Tengo ahora 4 moles del gas oxígeno. Pero el oxígeno, acá está, es diatómico, ¿ya? Es de tipo diatómico, O2, ¿ya? Este O2 es diatómico. 4 moles de gas oxígeno contiene 4,8 por 10 a la 24 átomos. Ahora queremos saber los átomos de oxígeno. Muy bien, entonces yo voy a tener, si yo coloco O2, debo entender que un O2 es molécula. Molécula. Y si coloco O solito, significa átomo. ¿Ya? Átomo. Entonces, una molécula de oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. Entonces, acá yo voy a poner, primero eliminamos el mol. Una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Se va mol con mol. Pero una molécula de oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. Molécula se va con molécula y me quedan los átomos de oxígeno, ¿no? 4 por 6 es 24 y 24 por 2 es 48. Me daría 48 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. En notación científica sería 4,8 por 10 a la 1 por 10 a la 23, que sería 4,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ya, eso sería 4,8 por 10 a la 24. Y eso sería verdadero. Ya sería verdadero. Y finalmente la número 4 dice 3 moles del gas nitrógeno, pero el nitrógeno es un gas diatómico. Moléculas, pero ya es molécula. Ese gas diatómico es una molécula. Hay que eliminar el mol nada más. Una mol es 6 por 10 a la 23. Esto me daría 3 por 6, 18. 18 por 10 a la 23. En notación científica sería 1,8 por 10 a la 1 por 10 a la 23. Y esto sería 1,8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno. Y es correcto, es 1,8 por 10 a la 24. Es verdad. Falso, falso, verdadero, verdadero. La A, la respuesta. 7A. Ya, 7A. Seguimos. Pregunta 8. Dice, con la composición porcentual, solo podemos obtener fórmulas mínimas. Para determinar la fórmula molecular de un compuesto molecular, debe conocerse tanto su fórmula empírica como su masa molecular. En muchos compuestos, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima. Se tiene un hidrocarburo gaseoso cuya composición de carbono es 92,3%. Entonces acá me dicen que el porcentaje de carbono es 92,3%. Y dice que es un hidrocarburo de la forma CXHI. El porcentaje de hidrógeno no me dan de dato, pero yo sé que la suma de estos dos porcentajes me debe dar el 100%. Si la suma es el 100%, significa que de hidrógeno tenemos 7,7%. ¿Ya? 7,7%. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Los pasos a seguir sería, paso número 1. El paso número 1 sería tomar una muestra de 100 gramos. Si yo tengo 100 gramos de muestra, tendría 7,7 gramos de hidrógeno y 92,3 gramos de carbono. Ese es el paso 1, ¿no? Entonces acá ponemos, el paso número 1 es convertir el porcentaje a gramo. El paso número 2 es dividir entre el peso atómico. El peso atómico del carbono es 12. Entonces acá lo divido entre 12, 12 gramos sobre mol, que sería la masa molar. Y acá el peso atómico del hidrógeno sería 1. Su masa molar sería 1, pues, ¿no? 1 gramo sobre mol. Acá nos daría 7,7 moles. Y aquí nos va a dar también 7,7 moles. En este caso han salido iguales, ¿no? En los dos casos es 7,7 y 7,7, ¿no? Son números iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paso número 3. ¿Cuál es el paso 3? Dividir entre el menor. Bueno, como son iguales, puedo dividir entre cualquiera de ellos, porque son iguales, pues, ¿no? 7,7 moles y 7,7 moles. Al dividir estos valores, acá me va a dar 1 y acá me va a dar 1. 1, 1. Entonces ya obtuvimos la fórmula empírica.
Ya, la fórmula empírica va a ser carbono 1, hidrógeno 1. El peso fórmula de la fórmula empírica sería 12 más 1, que me daría 13. Entonces, la constante K va a ser 13, que es en el denominador, me faltaría el numerador. Me faltaría el peso fórmula de la fórmula molecular. Pero para eso me han dado este otro dato. Dice que un litro, ¿no? Un litro de gas medido a condiciones normales ocupa un volumen de 1,16 gramos. Entonces diremos que este volumen de un litro es 1,16 gramos. Pero como el gas está a condiciones normales, da este dato de acá, yo recuerdo, una mol de cualquier gas a condiciones normales es igual a 22,4 litros. Entonces, si yo lo llevo a 22,4 litros, ¿qué masa tendré? La masa será igual. Multiplicando 22,4 multiplicado por 1,16. Eso me daría 25,9, 25,6. Redondeando me da 26, ¿no? Esa sería la masa. Pero esta masa, ¿qué cosa es? No es otra cosa que una mol del hidrocarburo. En otras palabras, este 26 es el peso fórmula de la fórmula molecular. Ya tengo que es 26. Entonces la constante K me sale 2. Entonces la fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica multiplicada por la constante K. La fórmula molecular sería carbono 1, hidrógeno 1, multiplicado por 2. Entonces la fórmula molecular sería carbono 2, hidrógeno 2. 2, 2, la B la respuesta. 8B. ¿Ya? La respuesta es la B, 8B. Y finalmente tenemos la pregunta 9. Dice, la relación proporcional en masa del óxido de calcio es, bueno, ¿quién es el óxido de calcio? Bueno, es el calcio con el oxígeno. Entonces, la masa de calcio sería como 40, proporcional a la masa de oxígeno, y la masa del oxígeno es como 16. Pero 40 es 8 por 5, y 16 es 8 por 2. Se cancela 8 y me queda una proporción de masa de calcio a masa de oxígeno, como 5 es a 2. Y eso es verdad. ¿Ya? Va a ser verdadero. Ahora, el carbonato, ¿quién es el carbonato? Bueno, el ion carbonato es el CO3. ¿Y quién es el calcio? El calcio es más 2. Entonces acá tenemos el carbonato de calcio. Cruce en aspa, sería calcio 2, CO3, 2. Mitad a mitad, me quedaría el carbonato de calcio. Su peso fórmula sería 40 más 12 más 16 por 3. Entonces el peso de la fórmula sería 100. Todo el compuesto pesa como 100. Y ese 100 sería el 100%. Pero me están pidiendo el porcentaje de oxígeno. Entonces el oxígeno O contribuye con 16 por 3, que es 48. 48, ¿qué porcentaje sería el oxígeno? Entonces el porcentaje de oxígeno sería el 48%. Y lo cual sería verdadero, ¿no? Porcentaje de oxígeno es 48. Y para terminar, jóvenes, tenemos acá 5 gramos de la sal. Si yo tengo 5 gramos de la salsita, pero lo que quiero es el cloro, digo acá, este cloro es 35,5 multiplicado por 2, que sería 71. Sería 71 gramos de cloro. Y habría que calcular la masa de todo el compuesto. El magnesio es 24, el cloro 35,5 por 2, más el agua que es 6 por 18. Entonces el peso de la fórmula, ¿cuánto me sale? Sumando todo, sería 24 más 35,5 por 2 más 6 por 18. Eso me daría 203. Todo el compuesto pesa como 203. Entonces acá sería 203 gramos de todo el compuesto. Gramos del compuesto con gramos del compuesto se va. Y operando, ¿cuánto me sale? Es una relación parte todo, pues, ¿no? 5 por 71 dividido entre 203. Y eso me da 1,75. Aproximadamente, redondeando, 1,75. 1,75 gramos de cloro. Y correcto, todas son verdaderas. La respuesta, la D de dado. ¿Ya? La respuesta es la D. 9 D de dado. 9 D de dado.
Y ejercicios propuestos. 1A, 2D, 3A, 4D y 5C. Muchísimas gracias, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Eso, profesor.